tan importante en la historia de la televisión colombiana como Luis Fernando Múnera. Un maestro, era un maestro maravilloso. Mucho talento, mucha presencia. Divertido de trabajar con él. Era un hombre con una capacidad de hacer cosas. Una gran personalidad y una extraordinaria voz. Es uno de aquellos personajes que yo digo jamás merecen ser olvidados. Formó parte de importantes producciones como Pedro el Escamoso, la saga Negocio de Familia. Mejor de lo mejor. Yo tengo todavía 2 lotes que no he negociado. Los podemos utilizar. Es un arsenal completo como para armar un batallón. La Pola, Rafael Orozco el ídolo y muchas más. No, y ustedes me pueden hacer un favor a mí, cantando, por favor. Pero por supuesto, doctor López, vamos, Chipuco. Claro que, por ejemplo, en Escobar, el patrón del mal, se hace un papelazo, que es el coronel o el general que está detrás de Pablo Escobar, apoyándolo en todo, donde muestra que es personajes que uno no puede creer que existan en nuestra historia y que existen. Su primera oportunidad laboral la tuvo en la radio y fue en Quibdó, Chocó. Allá creció y se enamoró por primera vez. Sé que la historia de él es que él llegó allá como locutor y conoció a mi mamá, que era estudiante de un colegio, La Presentación. Decidió volver a casa. Los micrófonos de Radiovisión en Medellín lo estaban esperando. Era el año 1970. Él empezó a repartir hojas de vida en todos los canales. Y lo que te decía, puso un teléfono en un rincón, dice, este teléfono no se toca. Era un teléfono negro. Ese teléfono es el que yo voy a utilizar para mi trabajo. Hasta que le llegó la llamada. La llamada fue de Gustavo Carvajal. Me acuerdo que le dijo que es que para que hiciera un pequeño papelito en Dialogando. Él tenía como esa virtud de poder representar personajes como de señores muy distinguidos, como también personajes muy populares. Y después vino esa de Las Muertes Ajenas. Fue la primera novela que él empezó y que recuerdo muy bien. La primera novela que a mí me llamó Las Muertes Ajenas. Y de ahí en adelante empezó a grabar mucho con Ponch. De hecho, Ponch lo contrató como un artista exclusivo. Múnera se hizo célebre por su recordado personaje del culebrero en la exitosa película de Sergio Cabrera, La Estrategia del Caracol. Y fue nominada a Mejor Película Internacional en la 9ª edición de los Premios Goya. Cuando decidí llamarlo para La Estrategia del Caracol, tiene la voz exacta que yo busco para ese personaje. Esos legados toca rescatarlos, porque la nueva generación, hay mucha de que, por ejemplo, no trabaja eso, la voz, la tonalidad, como decimos nosotros, poner aquí en el diafragma la voz. Analizarlo desde el punto de vista del cine y la televisión solamente no sería justo, porque él es una figura grandísima de la radio colombiana. Le pregunté, ¿tú eres capaz de narrar un partido de fútbol? Claro que lo narro. Y yo era el comentarista en aquel entonces, de manera que hicimos una llave durante mucho tiempo. El narrador, yo era el del análisis de los juegos. En su academia artística, en el año 1993, recibió una amenaza de muerte. El baluarte fundamental de la academia era la locución, en donde él era un verdadero maestro. Él decía, no, yo tengo que quitar esto. Y nosotros, no lo quitemos, sigamos. Y él decía, no, yo tengo que quitar esto, ya está asustado. Porque puede ser la guerrilla y lo cogen a uno por fuera. Su gran frustración fue pensar que la televisión nunca le retribuyó lo que él, con tanto trabajo, dejó en los sets de los dramatizados. Se sentía muy olvidado, se sentía muy decepcionado. Te voy a decir, en la televisión particularmente, hay una ingratitud muy grande con los actores mayores. Siempre nos relegaron. No hay papeles, no hay nada. Cuando no los empiezan a llamar, van perdiendo la memoria y van entrando en depresión. Y yo noté que él estaba haciendo el casting y yo sentía que él tenía un esfuerzo por recordar las palabras. Pronto ya no habían oportunidades tantas para personajes de su edad, de su perfil. Esa soledad, esa tristeza, ese abandono no es una propiedad de... No es algo que le pasara a él exclusivamente. Es una de las cosas contra las que luchamos todos los actores y particularmente en este país. La depresión hoy se presenta de muchas maneras. Si una persona de pronto no se quiere levantar, es porque tiene depresión.
Si no quiere comer es porque tiene depresión. Ese encierro lo deterioró más. Y pues llegó un momento en que él ya se sentaba acá y no se levantaba durante todo el día. Eso es muy común, ¿no? Esa depresión en la tercera edad da porque los amigos, hombre, o van desapareciendo o se van alejando, residen de pronto en otras partes, y la soledad es realmente dolorosa. A partir de ahí comenzó una seguidilla de males, diabetes, hipertensión, pérdida de la memoria, y eso lo deprimía. Era el año 2019. Yo quería que nadie supiera que él estaba mal. Y no lo repetía. No quiero que nadie sepa que estoy mal. Lo veían y él levantaba la cara. Ay, usted es el actor. Uy, no lo reconoce. Mientras almorzaba, su corazón se detuvo. Esperanza. Uno tiene todavía esa esperanza que de pronto pase algo. En ese momento uno no hay nada que hacer. Difícil. Se muere tu padre, ¿sí? Se muere tu padre, es complicado. No lo podía creer, no lo podía creer. Obviamente tomé un avión inmediato para Bogotá y llegar y no encontrarlo fue complicado. La verdad que fue complicado, fue difícil. Fernando es su dedicación, su habilidad para construir sus personajes, ese manejo de la voz tan poco frecuente en la actuación colombiana. Indudablemente, pues ha sido uno de esos elementos que, como otros muchos también lamentablemente, se nos fue. Ahí vamos cayendo como hojas de otoño y sabemos que todos vamos a llegar a lo mismo, pero pues uno siente esa ausencia. Lo sentí muchísimo como amigo, aunque era una noticia que estábamos esperando. Ya pues uno sabe que eso va a pasar y a quién le va a pasar. Fue muy triste, doloroso. Yo lloré cuando supe que él se había muerto porque, como le digo, fue maestro para mí, fue mi primer gran maestro. Siempre fue como un papá y un abuelo consejero para mí. Yo lo llevaba siempre en el corazón y es alguien a quien quiero muchísimo, aunque ya no esté. Me derrumbé. Fue un golpe muy fuerte. Sí me haces falta, papá. Y así, tranquilo como fue en vida, resultó su muerte. Partió estando al lado de su familia, con la misma nostalgia y soledad con la que se van la mayoría de los personajes que le han dado vida a las historias de amor con las que noche a noche Colombia se va a la cama.